Bienvenidos al curso de Java 2023. A partir de este capítulo vamos a comenzar con la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo crear una clase, sus atributos y sus métodos y cómo mostrar diferentes objetos que vamos a ir creando a partir de esta clase. Les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita para estar atentos a los siguientes capítulos. Recuerden que es muy importante para el canal, para todos los creadores, que compartan estos contenidos a personas que también estén interesados en este lenguaje o en la programación. Ahora sí, comencemos con la programación orientada a objetos. Bueno, es muy importante aprender la diferencia entre clases y objetos. Eso lo vamos a ir viendo con el código, pero también desde lo conceptual. La programación orientada a objetos es una programación cuyo análisis principal acerca de un problema es definir qué objetos interactúan en ese problema. Entonces, a partir de esta idea de decir el mundo es un conjunto de objetos, ese conjunto de objetos tiene atributos y tiene comportamientos, entonces nosotros a partir de ahí sabemos que tenemos que agarrar nuestra problemática, que vendría a ser nuestro software, y decir, bueno, en este software, este problema, tiene todos estos objetos. Y este objeto, además, contiene a este otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo, no hoy, sino que a partir de ir complejizando el código, vamos a ir viendo a qué me refiero con esto. ¿Qué quiero decir? Que puede haber objetos que tengan atributos como objetos. ¿Sí? De hecho, nosotros ya vimos que un string es un objeto, que en realidad es una clase, y esa clase, cuando nosotros creamos una variable, lo que estamos haciendo es creando un objeto de esa clase string o integer o double, los wrapper, ¿sí? Cuando nosotros creamos una variable, lo que estamos haciendo es usando esa clase. Bueno, pero ahora vamos a nosotros definir clases más complejas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a definir hoy, por ejemplo, una clase automóvil y vamos a ver qué características tiene, qué métodos tiene. Los objetos como concepto fuera de la informática existen desde siempre antes de la programación, ¿sí? Entonces, lo que hace el paradigma orientado a objetos es decir, bueno, ¿qué hay en este mundo? Y bueno, hay todo esto, hay aviones, hay documentos, hay un vaso, hay una mesa, hay un automóvil, hay personas, hay diferentes tipos de documentos, facturas, remitos. O sea, el mundo está compuesto de objetos y cada uno de esos objetos tiene diferentes características. Entonces, la clase, ¿qué es? Es un molde. ¿Por qué es un molde? Por ahí es un concepto no muy técnico decir la clase es un molde, porque en realidad lo técnico sería decir que la clase es una abstracción de un objeto de la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir una abstracción? Que yo digo, bueno, el automóvil es una clase. ¿Y qué características tiene? Y bueno, el automóvil tiene una rueda, un motor, un tanque, un dueño también, que también puede ser otro objeto, una funda. Tiene métodos que digo, ¿cuáles son esos métodos? ¿Cuál es ese comportamiento? Y bueno, el comportamiento es acelerar, es frenar, es mostrar las características, tiene un color, o sea, tiene características que definitivamente son de un automóvil. Ahora, la pregunta es, ¿todos los automóviles son iguales? No, justamente lo que define a un automóvil, si es igual a otro, son justamente estas características, y esta es la diferencia entre una clase automóvil, que es esto que nosotros estamos viendo acá arriba, que es una abstracción, que podría ser cualquier automóvil que no tiene un color, sino que es eso, ¿no? Es un molde, es una abstracción de lo que yo pienso que es un automóvil. Entonces, primero que tenemos que definir, y tenemos que definir ese diseño, ese molde de cómo va a ser la entidad que queremos crear. Entonces, una vez que nosotros definimos ese molde, después podemos sacar diferentes tipos de automóviles. Fíjense que todos estos que estamos viendo acá son diferentes, pero todos tienen ruedas, todos tienen un motor, todos tienen un tanque de combustible, todos tienen un dueño, ¿sí? Aunque sea el dueño de la concesionaria, todos
Pueden o no tener una funda, eso ya tiene que ver con una relación, que vamos a ver más adelante de qué se trata cuando hablo de las relaciones entre objetos. Entonces, pero podemos tener una abstracción que nos sirva para crear, decir, bueno, agarro y yo quiero crear este que es negro acá. Bueno, fíjense que no tiene un techo, podría ser el techo, digamos, que sea una característica, que algunos sean descapotables, otros no, que el techo se pueda correr, o en el caso del resto no es así. Podría ser una especie de camión que podría tener una caja detrás. Bueno, pero en definitiva podríamos nosotros crear como una clase, como una generalización se llama en la programación orientada a objetos, de lo que sería un automóvil. Acá ya estamos viendo código, entonces una clase es un molde, es una abstracción, es una generalización o prototipo que se define a partir de variables y de métodos. Las variables son las características, los métodos definen un comportamiento de esa clase. Ese comportamiento, si nosotros queremos hacer una generalización de automóvil, es un comportamiento común a todos los automóviles, ¿sí? Nosotros buscamos al principio generalizaciones, abstracciones que sean más generales. Bien, entonces la clase automóvil tranquilamente podríamos decir que tiene esta característica y que en Java se definen de esta forma: public class automóvil. Abro llave, eso que estamos viendo ahí que dice string modelo, sabemos que el string es una cadena de caracteres, entonces vamos a ver qué modelo es, qué color tiene, el doble de cilindrada, decimos, bueno, ¿cuántas cilindradas tiene? Después podemos decir rueda, motor, tanque. Digo, empezamos a abstraer, vamos a hacer hoy una pequeña clase, ¿no? de automóvil. Acelerar, frenar, mostrar, ¿sí? Como para que veamos. Tanto acelerar como frenar son características de los automóviles. No hay un automóvil que solo acelere, porque si no, no frenaría nunca. Y no hay un automóvil que solo frene. Esto que vemos ahí al costadito, donde dice menos modelo, string menos color, string menos cilindrada, es una representación de un diagrama UML, ¿sí? Que es un diagrama que vamos a ver más adelante, vamos a ver una clase de UML, que define con un menos adelante que ese atributo es un atributo privado. El más define que ese atributo es un atributo público o public, private o public, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver una clase de modificadores de acceso. ¿Por qué? Porque esto hace al encapsulamiento, que es otra característica de la programación orientada a objetos. Hoy nos vamos a meter simplemente con la clase, pero tengan en cuenta que eso no es una viñeta de menos o de más, sino que en realidad es un modificador de acceso, que un poco la palabra lo define. Nosotros ya seguramente en algún otro video casi con seguridad estuvimos hablando un poco de esto y sabemos que, lo único que voy a decir esto es que algo que es público es accesible, digamos, modificador de acceso, accesible al resto de nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir? Que yo a esos métodos públicos de clases públicas puedo acceder desde cualquier lugar de mi aplicación. Cuando son privados, como en el caso del menos, que se define en el diagrama UML como un menos, en el caso del private sirve, solamente son accesibles dentro de la clase. ¿Qué quiere decir? Que yo en el método acelerar puedo acceder directamente al string modelo, pero solo desde ahí. Desde afuera se tiene que acceder a través de métodos, pero eso es encapsulamiento, eso es otro capítulo y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora hablamos de objetos. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? Bueno, la diferencia es bastante simple. Una clase es una generalización y un objeto es una particularidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros recordamos cuando pasamos la diapositiva donde teníamos arriba un auto gris con sus ruedas, bla, 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 puertas, etcétera, nosotros lo que estábamos viendo ahí era una generalización y debajo estábamos viendo objetos. ¿Qué querían esos objetos? Que ya ahí tenían definidos algunos detalles, ¿sí? Tenían definido el color, la cantidad de puertas, las características, si se quiere, de los tipos de rueda que utilizaban, diferentes motores, porque bueno, no es lo mismo un motor de un camión que un motor de un automóvil, digamos, diferentes cilindradas. Bueno, todas esas diferencias
todas esas estados, técnicamente se denominan estados, a los atributos, cuando uno setea un atributo, cuando uno asigna un dato a un atributo, significa modificar ese estado. Bueno, esos estados son diferentes y eso es lo que diferencia a un objeto, que un objeto podríamos decir es tangible, es real. Vamos a poner un ejemplo simple. Todas las personas tienen nombre, apellido, DNI, todas. ¿Sí? O deberían tener todas. Pero sin embargo, cuando yo creo diferentes personas, voy a tener a Gabriel Chaldú, DNI bla bla bla, edad nació en tal momento, bueno, una fecha de nacimiento X. Entonces, bueno, después voy a definir a Juan Fernández, a Ana María García, a Julia Jiménez, etc. Entonces, yo defino personas. ¿Y cuál es la diferencia? Y en principio que la generalización, es decir, la clase, no tiene datos, no tiene datos seteados. Nosotros cuando hacemos un new del automóvil lo que estamos haciendo es creando uno real. Entonces, para simplificar, la clase es una abstracción, una generalización, y el objeto es una instancia de la clase, es una particularidad, es un objeto real. Bueno, ahora pasemos al código y pasemos a Java. Fíjense que cuando nosotros creamos un proyecto por primera vez, yo acabo de borrar el mensaje Hello World, Java me crea dice public clase main. ¿Sí? Ya me creo una clase. En ese sentido, hemos dicho en algún momento que Java es un lenguaje 99% orientado a objetos y que el otro 1% era porque también utilizaba datos nativos. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un dato nativo de tipo número y este es un dato wrapper, ¿sí? Es decir, es una clase, es un objeto de tipo número, vamos a ponerle 2. ¿Cuál es la diferencia? Y que si yo hago punto, bueno, en realidad primero lo tengo que declarar, después lo quiero usar a número 2 y hago punto, fíjense que puedo acceder a métodos. ¿Sí? El método que tenemos acá, equals, compare to, ¿sí? Byte value, doble value, describe, etcétera, float, hash code, etcétera. Fíjense, tiene unos cuantos métodos. Y es más, si nosotros agarráramos acá, nos vamos a dar cuenta que si no sucede lo mismo si yo lo hago desde número y hago punto, no tengo, ¿sí? No tengo ningún método. Entonces, por eso es 99% orientado a objetos. Este método es el método principal donde ustedes vienen trabajando y es un método de la clase main. Es un método estático, concepto que también vamos a abordar más adelante, aunque algo hemos hablado, si mal no recuerdo, digamos, en algún otro de los capítulos de los videos. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es crear una clase. A mí me gusta, cuando yo creo una clase, voy a src, hago clic con el botón derecho y primero lo que voy a crear es un package. Yo siempre le pongo el nombre de la página, digamos, es una buena práctica decir, vamos a poner utix, ¿sí? El nombre de mi sitio al revés es utix.net, en cambio yo pongo net.utix. Vamos a ponerle modelo. Vamos a hacer clic y acá dentro de la carpeta modelo vamos a crear una nueva clase, una nueva Java o Java class, ¿sí? Y le vamos a llamar automóvil. A esta clase automóvil, para los que por ahí estén viendo esto desde un celu, voy a agrandar un poquito, le vamos a crear diferentes atributos. Uno de esos atributos le vamos a poner, en este caso, vamos a crear un string que le vamos a llamar color. Le vamos a crear un entero, no sé si esto es algo bueno, que le vamos a llamar tanque. Digamos, es el tanque de combustible, digamos, la capacidad del tanque de combustible. Le podemos asignar un dueño si se quiere. No vamos a hacer muchas cosas en esta parte. Vamos a ponerle persona, o vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle persona. Tiene una persona como dueño, ¿sí? Acuérdense que no es conveniente utilizar la ñ, ¿no? Por eso no utilizo dueño.
Bien, y podemos agregar algún detalle más, como un double, que le pongamos cilindradas. Fíjense que yo acá no estoy utilizando modificadores de acceso, pero lo ideal, lo tiro y después lo vamos a profundizar, es que cada uno de los atributos de la clase sean private. Vamos a ponerlos a todos private. Después vamos a profundizar por qué. Bien. Hasta acá sabemos que decimos que el automóvil tiene estas características y muchas más. Bien. Pero nosotros, ¿cómo modificamos esas características? Y lo hacemos a través de métodos. ¿Cómo creamos un automóvil? Lo hacemos a través de un método. Bien, vamos a ver primero cómo creamos ese automóvil. Bueno, lo hacemos a través de un método que se denomina constructor. Entonces, esto lo podemos hacer directamente nosotros acá, poner public. Los métodos constructores normalmente se definen de esta forma, ¿sí? Se definen por el nombre de la clase. Digamos, Java interpreta que lo que yo quiero crear acá es un constructor, ¿sí? Entonces, esperen acá. Esperen que no me funciona el idioma. Acá, ahí va. Nosotros podemos crear este método constructor así vacío. Entonces, cuando vayamos a nuestro main y querramos crear, vamos acá y vamos a poner, fíjense que yo pongo auto y ya me detecta, porque es una clase pública, que es un automóvil. Entonces yo digo, bueno, automóvil igual a new, como habíamos visto en el ejemplo, automóvil. Yo ahí acabo de crear un automóvil. Pero ahora, este es un automóvil que no tiene ninguna característica, porque nosotros no podemos acceder a estos, ¿sí? A estas variables que en realidad son atributos de la clase automóvil. ¿Cómo accedemos? Lo hacemos a través de métodos, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos? Esos métodos se denominan get y set. ¿Qué sirven para qué? Para decirle qué color tiene, qué capacidad tiene el tanque, quién es el dueño, cuántas cilindradas tiene, etc. Entonces, si yo clico en el botón derecho y hago Generate, voy a ir a... Fíjense que puedo crear muchas cosas, incluso una que dice Getter, Setter, Getter and Setter, Equals. Vamos a ver todos esto hoy. Bien, incluso el constructor. Fíjense que yo creé un constructor vacío. Vamos a ir a crear uno que esté lleno. Vamos a agarrar. Y fíjense que Java o IntelliJ y casi todas las herramientas me dan la posibilidad de crear este constructor. Yo digo, yo quiero que este constructor no esté vacío como este, que no tenga... Fíjense que acá, ustedes saben que esto es un método, ¿sí? Es un método constructor, pero es un método. Entonces voy a apretar la tecla control y selecciono todos los atributos. Y pongo OK. Y fíjense que acá yo tengo, ¿sí?, un método que se llama automóvil y otro método que se llama igual. Pero uno está vacío y el otro no. Eso se llama sobrecarga de métodos y es una característica de la programación orientada a objetos que también obviamente esto llama sobrecargar un método. ¿Por qué? Porque tengo a partir de que nosotros tenemos características, yo puedo hasta incluso crear un tercer constructor de la clase. Vamos acá, Generate, constructor, y yo digo, este constructor solo quiero que tenga el color o solo quiero que tenga la persona, el dueño, nada más. Entonces le pongo OK y fíjense que ya tengo tres métodos que se llaman igual, que son métodos constructores y que tienen... ¿Cuál es la diferencia entre este método y este método? La cantidad de parámetros que tienen. Entonces eso Java te lo permite hacer, se llama sobrecargar métodos y es una característica de otra característica de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo. ¿Sí? Polimorfismo lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante, que obviamente es una característica muy muy importante. Previo a eso vamos a tener que ver la herencia, pero no importa, no nos metamos ahí, no olvídense de ese asunto. Automóvil, automóvil y automóvil. Yo puedo tener, ¿qué quiero decir acá?
yo podría decir, bueno, acá quiero crear un método automóvil que ya venga con el dueño. Entonces yo le puedo poner acá Gabriel Chaldú, pero bien escrito, que es mi apellido, ¿sí? Es mi nombre y apellido. Ok, entonces fíjense, está todo bien, lo pude crear sin ningún problema. Ahora, otra posibilidad que tenemos también es de decir, bueno, yo quiero acá crear un objeto que tenga todo. Bueno, podría crear un objeto, ahora lo vamos a hacer, que tenga todas las características y que yo pueda mostrarlos. Vamos a ver cómo hacer eso súper rápido. ¿Sí? Métodos constructores, tengo 3 tipos de constructores distintos y ahora lo que vamos a ver es el método get y set. Primero vamos a crear, podemos crear todo junto, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a hacer generate, vamos a ver lo que es un get. Entonces, voy a ir acá y voy a crear el método get para todos los atributos. Entonces, el método get, ¿qué hace? Fíjense, vamos a analizar solamente el get color. Me retorna de qué color es el auto. ¿Sí? O sea, string, me retorna un string, hace un return, se llama getColor. Lo podría haber creado yo también tipeándolo, pero bueno, más fácil si ya lo tenemos. Pero lo importante es que lo entendamos. Lo mismo acá, ¿qué me retorna el tanque? Y me retorna la capacidad del tanque con un return tanque. Método muy corto, muy específico, bien fácil. Ahora vamos a ver, estos son los get. Los set, ¿sí? Cuando yo hablo mucho de setear. Generate, vamos a ver los setter. Vamos a seleccionar con control y obviamente la flechita y haciendo clic con el botón izquierdo seleccionamos todo. Y los set simplemente lo que hacen es modificar ese estado. Si no tenía ningún color, lo puedo modificar. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Ahora fíjense que ya tenemos un montón de métodos, los creamos súper rápido a partir de simplemente definir una generalización de la clase automóvil. Vamos al main. Vamos acá y lo que voy a decir, bueno, este automóvil, le voy a decir automóvil, punto, y voy a ponerle get cilindrada. No me va a retornar nada ahí porque nosotros no tiene cilindrada. Fíjense que solamente tiene una persona. Entonces lo que vamos a hacer acá es utilizar los métodos set. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Set, vamos a set cilindradas. ¿Sí? Fíjense que cilindradas recibe un dato double. ¿Sí? Vamos a ponerle, no sé, no tengo ni idea de lo que voy a poner. 3000. Ahora vamos a poner nuevamente automóvil. Punto. Vamos a poner set color. Vamos a ponerle comillas dobles, rojo. Vamos a hacer un automóvil punto set persona, ya tiene porque lo definimos en el constructor el tanque, la capacidad del tanque 50. Bien, entonces ya ahí, si vamos tenemos la persona, las cilindradas, el color y el tanque, los 4 características. Ahora lo que nosotros podemos hacer es ver esto, digamos, en nuestra aplicación, ¿Sí? Fíjense, definimos un objeto, es bien específico, le asignamos un dueño y le seteamos estos datos. Si yo hiciera un get, vamos a hacer un sort acá, y pusiera automóvil, perdón. Vamos a poner get persona y lo mostrara, me va a retornar quién es el dueño de ese automóvil. Fíjense que acá abajo me pone Gabriel Chaldú. El método get retorna el valor de esa propiedad. Ahora yo quisiera mostrar todas las propiedades. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay una manera muy rápida de hacer eso en la clase. Si repasamos atributos, diferentes tipos de constructores, métodos get, métodos set, y vamos a ver otro método que se llama toString. ¿Qué devuelve? Bueno, devuelve el toString. Si yo hago clic, generate, fíjense que tenemos constructor, getter, setter, getter and setter equals toString.
y hago clic en que me cree un toString, lo que va a hacer Java es decir, bueno, ¿de qué querés un toString? ¿De todas las propiedades? Sí. Quiero que me devuelva una cadena con todas las propiedades y que yo las pueda ver, digamos, para después utilizar ese método desde mi main, ¿sí? Y fíjense que acá me devuelve todo esto. Fíjense que aparece la palabra, en realidad el annotation, que también es un Java class, el annotation override, que lo que quiere decir es que yo estoy sobreescribiendo este método. Java tiene métodos que yo voy a utilizar y sobreescribir, ¿qué significa? Que en realidad si yo tengo otra clase y invoco a toString, nuevamente lo que va a hacer es traerme otras características que están vinculadas, digamos, a los atributos de esa clase. Esto lo vamos a hacer muchas veces, así que lo van a súper entender. Entonces ahora yo ya tengo una clase que además de los get, los set y los constructores tiene además un toString. Me devuelve una cadena con todas las características de mi objeto que acabo de crear. Entonces acá yo podría hacer, voy a volver otra vez a lo que tenía, puedo hacer automóvil y en vez de llamar a get y ir mostrando característica por característica, voy a llamar a toString. Fíjense lo que me va a devolver ese método. Fíjense que ese método me va a devolver el automóvil completo, color, capacidad del tanque, a quién pertenece y también, obviamente, como es un double, 3000.0. Fíjense lo fácil que creamos una clase, que creamos los métodos y cuál es la diferencia entre una clase y un objeto. Esto es algo real y esto es una generalización que sirve también para crear otros objetos. Vamos a hacer el último de las pruebas. Vamos acá y vamos a agarrar y crear un nuevo objeto que le vamos a llamar también, vamos a hacer una copia de esto. En realidad eso hace con control D, era más fácil, ¿sí? Fíjense, si ustedes se ponen acá y hacen control D y después apretan shift control, pueden ir moviendo esta línea para abajo, ¿sí? Voy a crear un automóvil 2 que le vamos a utilizar uno de los constructores más generales. Vamos a ver si ahí me dice que tengo, ahí está. Ahí me va a decir el color, vamos a ponerle acá rojo, no, vamos a ponerle distinto, todo rojo, amarillo, pongo coma, la capacidad del tanque vamos a ponerle 60, coma, la persona vamos a ponerle Ana María y vamos a decir que tiene 15.000 cilindradas. Bien, vamos a poner acá automóvil 2. Bueno, en realidad lo tenemos que hacer así, le vamos a poner un toString, pero lo vamos a hacer todo esto en el contexto de un south, ¿sí? De automóvil 2. Bueno, vamos a ponerlo más simple. Ahí, punto toString. Sí, vamos a volar esto porque no se va a mostrar. Acuérdense que siempre que quiero mostrar algo lo tengo que hacer en el contexto de un print. Vamos a hacer clic en el botón derecho y obviamente me va a mostrar primero el automóvil 1, luego el automóvil 2. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el automóvil 1 acá arriba y el 2 acá abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos estos, es una instancia de la clase automóvil, son dos instancias diferentes de la clase automóvil, son objetos reales que tienen características reales, mientras que la clase es una generalización. Bueno, con esto llegamos al final del ejemplo. Les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita, de estar atentos, de compartir, que es muy importante para los que trabajamos creando contenidos, que ustedes hagan que esos contenidos se visualicen, porque eso es lo que le da sentido a lo que hacemos. Así que
Vamos a seguir, obviamente, profundizando mucho este paradigma para finalmente llegar, digamos, a Spring Boot, que es lo que vamos a ver mucho, pero mucho más adelante, pero que tenemos como objetivo, ¿no? Crear un backend. Saludos a todas y a todos. Hasta la próxima.